Bueno, en este video vamos a estudiar algún caso particular de los sistemas no lineales en los cuales nosotros podemos asociar la solución de una ecuación diferencial ordinaria a la solución del sistema no lineal. Es decir, que dicha ecuación diferencial va a representar la variación de las trayectorias o del flujo del sistema no lineal. Por esa razón se llama esta la ecuación diferencial de las trayectorias. ¿Mm? Esto pues lo vamos a dar únicamente para los sistemas planares, es decir, un sistema en R2 con variables de estado X y Y. Entonces, eh, vamos a escribir aquí un poco de teoría. Para el sistema no lineal, para el sistema no lineal, entonces ese sistema pues lo vamos a representar por x' igual a f de xy y y' igual a g de xy. Entonces, la ecuación diferencial en variables x, y. Entonces, ¿qué ecuación diferencial? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es, esto es de y de t, este x' es de x de t. Entonces, lo que voy a hacer es dividir y' entre x'. Entonces, y' ¿quién es? De y de t. ¿Quién es x'? De x de t. Entonces, aquí puedo simplificar el diferencial de t y me queda de y de x. Entonces, aquí me quedaría de y de x. ¿Y qué me va a quedar en el lado derecho? Pues si yo divido estas dos expresiones, me queda el cociente g de xy sobre f de xy. Entonces, esta ecuación diferencial, o que la podemos representar en su forma general, o también la podemos representar como la ecuación diferencial. Aquí haciendo operaciones en cruz me quedaría g de xy por dx menos f de xy por dy igual a 0. Entonces tenemos una ecuación diferencial, ya sea en la forma y' igual a una expresión en xy o en su forma general, ¿no? En términos de los diferenciales. Entonces a esta ecuación diferencial es la que se le llama la ecuación diferencial de las trayectorias. Esto es, entonces la ecuación diferencial, o también esta, se llama ecuación diferencial de las trayectorias. Ecuación diferencial de las trayectorias. ¿Qué significa entonces la ecuación diferencial de las trayectorias? Entonces, esto significa que la solución general de la ecuación diferencial
Llamémosla a esta ecuación diferencial, la voy a llamar la ecuación número 2. Entonces la voy a llamar a esta ecuación diferencial, la voy a llamar la ecuación número 2. Y al sistema que tenemos acá de ecuaciones diferenciales, al sistema no lineal, lo voy a llamar la ecuación número 1. Esto como para hacer referencia a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces decimos que esto significa que la solución general de la ecuación diferencial 2 son las trayectorias Entonces, a esto pues recordemos que nosotros antes habíamos llamado flujo del sistema, trayectorias o flujo, mejor escribámoslo aquí, trayectorias o flujo del sistema no lineal que lo hemos denominado arriba como el sistema 1. Como para toda solución no constante. Es decir, que la solución de esta ecuación diferencial hace referencia a una trayectoria del sistema no lineal, pero siempre que la solución no sea constante, es decir, diferentes a los puntos de equilibrio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si ustedes notan, pues un punto de equilibrio cumple que tanto f como g se anulan. Entonces aquí no tendría sentido que f se anule, porque nos quedaría la división entre 0. Entonces por esa razón tiene que ser para toda solución que no sea constante, para toda solución no constante. ¿Qué otra cosa es importante decir aquí? Entonces es importante que estas soluciones pues están en el sistema en el plano de fase, ¿no? En el espacio de fase. Entonces son las trayectorias o flujo del sistema no lineal para toda solución no constante en el plano de fase. Es decir, en el plano XY. Entonces, vamos a, para mirarlo, entonces vamos a, a dibujar, vamos a comparar dos sistemas no lineales. Entonces, punto aparte. Por ejemplo, ahora puede pasar que dos sistemas no lineales tengan la misma ecuación diferencial. Ese es el ejemplo que voy a colocar aquí. Por ejemplo, los sistemas entonces vamos a colocar el primer sistema como x' igual a x' igual a y' igual a menos x, y el otro sistema lo vamos a escribir como x' igual a y factor de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y y' igual a menos x por menos 1 menos x por menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces noten que estos dos sistemas, que a este lo voy a llamar sistema 1 y a este lo voy a llamar sistema 2,
por ejemplo, los sistemas, esos dos, el 1 y el 2, tienen asociada la ecuación diferencial Entonces, ¿qué ecuación diferencial nos da? Si hacemos y sobre x, entonces nos quedaría de y de x igual a menos x sobre y. Y si hacemos lo mismo acá, también, ¿no? Pasa lo mismo, ya que este factor como es común, entonces lo podemos simplificar y nos queda menos x sobre y. Entonces tiene asociada la ecuación diferencial como la ecuación de sus trayectorias. Como la ecuación de sus trayectorias. ¿Mm? Entonces, vamos a... Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Resolvamos esta ecuación diferencial. ¿Mm? Entonces, esta ecuación se resuelve por variables separables. Entonces vamos a resolverla rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedaría y por dy igual a menos x por dx. Aquí nos quedaría y por dy igual a menos x por dx. Entonces esto nos quedaría integrando en ambos lados, nos quedaría la integral de y es y cuadrado sobre 2, la integral de menos x sería menos x al cuadrado sobre 2, más una constante, llamémosla k sub 1. Si yo multiplico por 2, entonces esto me quedaría y cuadrado. Esta menos x cuadrado la voy a pasar al otro lado a sumar. Y nos quedaría igual a 2 veces k sub 1. Entonces, si nosotros hacemos una constante k, ese valor 2 veces k sub 1, con un k sub 1 en R, la solución general de la ecuación diferencial es, entonces, ¿cuál sería la solución general? Pues son circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual a k, donde k es un número positivo, ¿no? Por ser el radio. Entonces, ¿qué es esto? Son circunferencias con centro en 0, 0 y con radio raíz de k. Entonces, esas serían la solución general. Entonces, ahora, dice y estas van a ser las trayectorias, estas son las trayectorias de las soluciones de estos sistemas. Pero entonces, este primero, pero decía, la teoría decía, excepto en los puntos de equilibrio. Entonces miremos quiénes son los puntos de equilibrio. Para el sistema 1 es un sistema lineal, sus puntos de equilibrio son 0,0, es el único punto de equilibrio. El otro sistema tiene infinitos puntos de equilibrio. Noten que es cuando se vuelve cero esto. Puede ser cuando x vale 0 y y vale 0, que sería el punto de equilibrio 0, 0, o cuando este factor se vuelve 0. Y este factor igualado a 0, ¿quién es? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 es la circunferencia
x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces escribamos eso. Entonces, voy a colocar ahora. Entonces, nótese que los puntos de equilibrio, que el sistema 1 mejor, nótese que el sistema 1 tiene un solo punto de equilibrio, que es el equilibrio 0,0. Mientras que el sistema 2 tiene infinitos puntos de equilibrio. El equilibrio 0,0 y todos los puntos que estén sobre la circunferencia entonces, ¿sobre cuál circunferencia? Pues será 1 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, que eso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, vamos a dibujar acá los diagramas de fase. Entonces, ¿cómo se observa? En los diagramas de fase. Entonces, vamos a utilizar aquí en MATLAB, voy a graficarlos. Entonces voy a colocar una ventana de tamaño en X de menos 3 hasta 3, en Y de menos 3 hasta 3. El campo vectorial, habíamos dicho que estoy tomando el script que hemos trabajado desde los anteriores videos, que se llama campo no lineal, .m. Entonces, el campo vectorial, dibujémoslo el primero de ellos, es y menos x. Entonces, vamos a dibujarlo, ese campo vectorial, y vamos a dibujar los puntos de equilibrio. Tiene un solo punto de equilibrio que es el 0,0. Vamos a dejar esto aquí. Y esto no necesito lo de 0 clinas. Entonces aquí tenemos el plano de fase. Entonces, como podemos observar, su campo vectorial tiene un único punto de equilibrio y las trayectorias, como se puede observar aquí, son circunferencias. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar una trayectoria. Entonces vamos a colocarle aquí. Voy a colocarle por acá. Aquí tiene 0 clinas. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a colocar otro que diga trayectorias. Trayectorias. Muy bien, entonces vamos a dibujarlas con sins XY. Voy a copiar lo que estaba por acá. Entonces,
Como tenemos una constante, la voy a colocar por el momento la constante k igual a 1, punto y coma. Entonces vamos a colocar la trayectoria, la voy a llamar T mayúscula. Una trayectoria 1, T mayúscula. Entonces, ¿quién es la trayectoria? Entonces, la trayectoria es. Entonces, ¿quiénes habíamos dicho que era la trayectoria? Una trayectoria eran circunferencias, aquí tenemos, ¿no? Las trayectorias son las mismas de la solución general de la ecuación diferencial. Para dibujarla, recuerden, en forma simbólica en MATLAB tenemos que igualar a 0, entonces sería x cuadrado más y cuadrado menos k. ¿No? Entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado menos k. Esa sería la primera trayectoria. Dibujamos con z-plots la trayectoria 1 en ese cuadrado. Entonces aquí colocamos la trayectoria. Y voy a eliminar esto no lo necesito. Muy bien. Tenemos el plano de fase, x de t, y de t, y el axis. Muy bien. Entonces vamos a correrlo hasta ahí. Entonces ahí podemos mirar que va a dibujar la primera trayectoria. ¿Mm? Entonces podemos observar aquí que si nosotros dibujamos la solución de la ecuación diferencial, coincide con una trayectoria del diagrama de fase. Si yo coloco, por ejemplo, voy colocando el k igual a 2, por ejemplo, entonces me bota otra trayectoria. Entonces noten que aquí, si yo quiero obtener la solución, una solución particular de dada una condición inicial, por ejemplo, en este caso voy a tomar, por ejemplo, la circunferencia de radio 2, que sería cuando k vale 4. Entonces estoy tomando la condición inicial, digamos 2,0. Entonces si quiero graficar la solución, 2,0, entonces la solución sería aquí, condición inicial aquí, 2,0. Entonces la trayectoria es esta circunferencia, es la circunferencia de radio 2. Entonces, ¿quién es esa solución? Pues para hallar la solución x de t, y de t, lo que tendría que hacer es parametrizar esa circunferencia. Bueno, vamos a copiar esto y eso pues, lo puedo hacer como en un ejemplo, para que me comprenda. Entonces aquí, digamos que este es el plano de fase del sistema 1. Entonces lo voy a copiar. Vamos a pegarlo por acá. Eso. Entonces aquí tenemos. Aquí tenemos una trayectoria. Entonces démosle aquí. Pongámosle con una condición inicial, por ejemplo. Con la condición inicial aquí de 2,0, ¿no? Entonces tiene este sentido, esa trayectoria. Entonces aquí está en el plano de fase. Esta es la circunferencia x cuadrado. Esta circunferencia sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero si yo quiero sacar la solución del sistema, la solución del sistema sería x de t y y de t. Entonces, como tiene condición inicial 2,0, pues entonces sería en forma de cosenos y senos, ¿no? Entonces sería 2 veces coseno de t y 2 veces sen de t. Entonces sería esta función periódica. X de t igual a 2 coseno de t, y de t igual a 2 sen de t, satisface el sistema 1 y cumple con la condición inicial. Cuando t vale 0, me queda 2 en x, 0 en y. Y tiene este sentido. Bueno,
Aquí en este caso tendría el sentido antihorario, tendría el sentido positivo, perdón. Y la solución tiene que tener sentido negativo. Entonces sería aquí un menos. Entonces sería menos 2 coseno de t. A ver, no, perdón. 2 coseno de t menos 2 sen de t. ¿Sí? ¿Para qué cambiarle el sentido? ¿No? Entonces aquí podríamos colocarle menos 2 sen de t con t entre menos 2pi y 0. Entonces ahí el sentido pues nos da esta circunferencia. Y esa sería la solución. La solución del sistema lineal. Entonces noten que hemos sacado la solución del sistema lineal sin necesidad de hacer todo ese proceso que habíamos visto antes en los sistemas lineales para hallar su solución con valores y vectores propios. La hallamos y se fue a partir de la solución de la ecuación diferencial asociada a él. Bueno, esta parte no solamente era para que me comprendan. Ahora lo que me interesa es compararlo con el sistema 2. Entonces este es el sistema 1. Sistema 1. Y acá lo vamos a colocar el sistema 2. Entonces vamos a escribirlo ahora el sistema 2. Entonces vamos con el sistema 2. Para el sistema 2, aquí necesito multiplicarle por el factor 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, por este factor. Lo multiplico tanto aquí como acá. Y entonces vamos a mirar cómo cambia, ¿no? Y cuando k vale 1, este es un punto, esta trayectoria, que la voy a llamar t, nada más, esa trayectoria, o mejor aún, ¿no? Los puntos de equilibrio aquí, puntos de equilibrio son 0,0, vamos a definirla como de forma simbólica, sin x, y, y voy a definirla como el punto de equilibrio, la voy a llamar P, que es x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Esa sería la trayectoria y dibujamos dicha trayectoria, ese taplot P, en el rectángulo AX, BX, AY, BY. Esta la vamos a pintar, este punto EQ, la voy a llamar, lo vamos a pintar de color rojo. Entonces la voy a colocar acá, configurar a punto EQ, el color, y para colocar rojo sería aquí 225 o simplemente 1, 0,0, 1, 0,0. Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a dibujarlo. Estas trayectorias todavía no. Voy a ocultarlas. Y ahora le vamos a poner una trayectoria. Vamos a correrlo primero para verificar cómo es el diagrama de flujo. Entonces, el flujo de las trayectorias. Entonces, según lo que vemos, también son circunferencias con centro en 0, 0 y un radio K. Pero en este caso tenemos puntos de equilibrio tanto en 0,0 como en los puntos sobre esta circunferencia. Entonces, para los demás, sus trayectorias son circunferencias, ¿no? Entonces,
Noten que aquí la diferencia es que acá, por ejemplo, en la parte interna, las circunferencias como que se distorsionan un poco. Esto es debido al método numérico que utiliza para resolverlo, que es el método de Runge-Kutta. Entonces, por esa razón es que vemos esa distorsión. Pero en general, si nosotros las dibujamos, son circunferencias con centro en 0, 0 y un radio K mayor que 0, como nos dio la solución de la ecuación diferencial. Vamos a colocar alguna trayectoria por allí. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir también la trayectoria cuando K vale 2, cuando K valga 4, perdón, la misma trayectoria que le habíamos dibujado arriba. Entonces vamos a verificar. A ver, aquí tengo un error al que esta la había llamado T1. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el gráfico. En el gráfico nos muestra, entonces tenemos, aquí en el gráfico tenemos también las circunferencias. Vamos a recortar este gráfico. Lo vamos a poner acá. Entonces, aquí tenemos permítanme aquí, a ver, vamos a escribir esto nuevamente que se me ha dañado. Voy a borrar esto primero. Entonces aquí tenemos, ¿no? En estos dos. Este primero que tenemos aquí, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esta es una trayectoria aquí, démosle con la condición inicial 2,0, tenemos esa trayectoria que tiene este sentido, entonces una trayectoria cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Acá la trayectoria es la misma, pero ahora tiene el sentido horario. Entonces podemos decir que estamos dibujando la misma trayectoria con la misma condición inicial, tenemos la misma ecuación, pero cambia el sentido. O sea que la parametrización cambiaría para la solución del sistema. El sistema 1, son puntos de equilibrio. Entonces aquí tenemos, en este tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que son puntos de equilibrio, y aquí tenemos el equilibrio 0,0. Acá únicamente tenemos el equilibrio 0,0. Entonces este es el diagrama para el sistema 1, y este es el diagrama para el sistema 2. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un ejemplo con otro sistema que no sean curvas cerradas. O si son curvas cerradas, pero que no sean tan simples como una circunferencia. Entonces, como un ejemplo, a manera de un ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces vamos a realizar el gráfico del diagrama de flujo, del sistema
del sistema x punto igual, a ver, permítame, vamos a escribir por acá, x punto igual a y cuadrado menos x cuadrado y y punto igual a menos xy. Entonces vamos a, hallando las trayectorias a partir de la ecuación diferencial, de su ecuación diferencial asociada, escribamos aquí, a partir de su ecuación diferencial asociada, de su ecuación diferencial asociada. Entonces, entonces, lo primero que vamos a hacer es puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, escribamos acá, el sistema tiene un único punto de equilibrio. Entonces, ¿quién es ese punto de equilibrio? El punto de equilibrio es 0,0. ¿Mm? Ahora, su ecuación diferencial asociada es, entonces, ¿quién es la ecuación diferencial? De y de x igual a menos xy sobre y cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar las trayectorias de este sistema de ecuaciones en el plano de fase, entonces tengo que resolver esta ecuación diferencial, hallar la solución general. Entonces vamos a encontrarla. Esta pues es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Entonces la vamos a resolver por el método de homogéneas. Entonces, eh, dicha ecuación se resuelve por el método de homogéneas. Entonces vamos a centrarnos en resolver esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a resolverla. Lo voy a hacer aquí con un color verde, por ejemplo. Entonces la solución, entonces, sea y igual a u por x. Y entonces vamos a calcular de y de x. Entonces, ¿quién es de y de x? Derivada de un producto. U sin derivar por la derivada de x, que es 1, más x sin derivar, y por la derivada de u, como es implícita, quedaría derivada de u respecto a x. Entonces sea y igual a esto y aquí escribamos con, y más adelante vamos a necesitar el valor de u, con u que sería y sobre x. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, de y de x vale todo esto, que es u más x por du de x, y eso sabemos que es igual a menos x por y. Entonces quedaría menos x por y, que vale u por x, sobre y cuadrado, es decir, u por x al cuadrado, menos x cuadrado. Entonces, aquí voy a despejar el x por du de x, y en el lado derecho nos queda, arriba nos queda menos u por x cuadrado. Entonces, ese x cuadrado lo voy a sacar como factor y lo voy a simplificar con el x cuadrado que sale de factor común acá. Entonces, ¿qué nos quedaría abajo? Nos quedaría u cuadrado menos 1. Y este u que estaba en el lado izquierdo lo paso al otro lado a restar. Entonces aquí podemos hacer las operaciones en cruz y nos quedaría menos u. Entonces acá nos quedaría menos u al cubo. Menos u al cubo, y menos por menos nos quedaría más u
sobre u cuadrado menos 1. Entonces, el haber hecho ese cambio, aquí se me cancela, el haber hecho este cambio y igual a u por x hace que la nueva ecuación diferencial sea en variables separables. Entonces la vamos a resolver por variables separables. Entonces, por variables separables, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría, voy a dejar lo que tiene x en el lado derecho, lo que tiene u al lado izquierdo, entonces el u cuadrado menos 1 queda dividiendo entre menos u al cubo, y eso por el diferencial de u. Y en el lado derecho nos quedaría el diferencial de x y queda dividiendo entre x. Si integramos en ambos lados, entonces nos quedaría la integral. A ver, vamos a... A ver, tenemos u cuadrado menos 1 Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es este signo menos acá y dividimos esas dos, entonces nos quedaría integral. Voy a escribir primero el positivo, menos por menos más, y quedaría 1 sobre u al cubo, que sería u a la menos 3. Aquí más por menos nos quedaría menos, y dividiendo u cuadrado entre u al cubo nos quedaría 1 sobre u. Del lado derecho nos queda la integral de dx sobre x. Integramos en ambos lados, entonces nos queda la integral de u a la menos 3 es menos 1/2, ¿cierto? U a la menos 2 sobre menos 2, es decir, menos 1/2, y abajo en el denominador u cuadrado. La integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. En el lado derecho nos quedaría el logaritmo natural de x y más una constante k, que la habíamos llamado, ¿no? Para la solución general. Aquí voy a utilizar propiedades de logaritmos. Entonces la idea de esto es igualarla a 0 con todo constante. Entonces vamos a igualarla a 0. Vamos a pasar todo esto a sumar. Entonces nos quedaría 0. Sería igual a 1 sobre 2 veces u cuadrado más logaritmo natural de u más logaritmo natural de x más k. Aquí utilizando propiedades de logaritmos y vamos a cambiar que u vale y sobre x. Entonces, si u vale y sobre x, aquí me quedaría y cuadrado sobre x cuadrado, que el x cuadrado del denominador pasaría al numerador y me quedaría x cuadrado sobre 2 veces y cuadrado. Aquí nos quedaría más logaritmo natural de u por x, multiplicando por propiedades de logaritmos, más k igual a 0. Es decir, que las soluciones son, la solución general es de la forma x cuadrado sobre 2 veces y cuadrado más el logaritmo natural de, entonces u por x, u es y sobre x, se va la x y me quedaría solamente y, más una constante k igual a 0. Entonces, esta sería la solución general. Esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, esas van a ser las ecuaciones de las trayectorias. Entonces, KNR. Entonces, vamos a dibujar algunas de ellas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y para dibujar acá el diagrama de flujo. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo con MATLAB. Entonces, vamos a... voy a hacer también en el mismo rectángulo. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones era... Lo voy a colocar acá. Nuestro sistema de ecuaciones es y cuadrado menos x cuadrado. Y punto al cuadrado menos x punto al cuadrado. Y de y de x es menos x por y. Menos x por y. Muy bien, y cuadrado menos x cuadrado menos x por y. Aquí tenemos la gráfica.
del campo vectorial. El punto de equilibrio solo tenemos uno, que es 0,0. Entonces esto lo voy a quitar. Lo de seroclinas por el momento no vamos a escribir nada. Y en las trayectorias voy a ocultarlo por el momento. Y ahora escribimos algunas trayectorias. Muy bien, vamos a dibujar primero el campo vectorial, el diagrama de fase. Entonces aquí tenemos el gráfico. Entonces noten que tenemos un punto de equilibrio, que ese equilibrio parece ser que es inestable, ¿sí? Porque si yo tomo una condición inicial por aquí, se va a alejar, o sea, tiene una variedad inestable, una variedad estable por acá, y tiene unas soluciones que parecen ser de tipo periódico, es decir, que si yo tomo una condición inicial, si es una curva cerrada, me va a llevar al punto de equilibrio. Parece ser que es un equilibrio asintóticamente estable. Eso lo podríamos definir con la linealización. ¿No? Vamos a mirar a ver qué nos dice la linealización del sistema. ¿No? Entonces, antes de continuar con esto, entonces vamos con la linealización. Entonces, la matriz jacobiana, entonces, bueno, esto lo voy a colocar acá con... Entonces, la matriz jacobiana es, entonces vamos a calcular su matriz jacobiana, entonces sería derivada respecto a x, como era y cuadrado menos x cuadrado, nos da menos 2x, derivada respecto a y nos da 2y, derivada respecto a x nos quedaría menos y derivada respecto a y nos da menos x. Linealización en 0, 0. Linealización en 0,0, que era el punto de equilibrio, entonces nos da la matriz nula, ¿no? 0, 0, 0, 0, que tiene como valores propios lambda 1 y lambda 2 igual 0, o sea que es un punto de equilibrio no hiperbólico. Entonces aquí podemos decir punto de equilibrio, entonces, o digámoslo mejor así. Entonces 0,0 es un punto de equilibrio no hiperbólico. 0,0 es un punto de equilibrio no hiperbólico. Por lo tanto, con la linealización no es posible identificar qué tipo, cómo es la estabilidad de dicho punto de equilibrio. Entonces, para ello, pues vamos a recurrir a las trayectorias. Entonces, en las trayectorias ya habíamos visto que parece ser que sí es asintóticamente estable, ya que dada una condición inicial me va a llevar hacia el punto de equilibrio, pero hay una parte que es inestable, ¿no? Hay una variedad inestable. Muy bien, entonces vamos a colocar ahora las trayectorias ahí. Vamos a dibujar algunas trayectorias. Entonces aquí en trayectorias vamos a dibujar, a ver, la trayectoria cuando k vale 1, dibujémosla. A ver, cuando k vale 1, entonces trayectoria 1 igual. Entonces las trayectorias son x cuadrado sobre 2y cuadrado. Entonces es x al cuadrado sobre 2 multiplicado por y cuadrado más logaritmo de y. Recuerden que el logaritmo es log acá, no es ln. Logaritmo de y más la constante. No importa si le coloco menos la constante o más la constante. Entonces en este caso le voy a colocar menos la constante y vamos a dibujar dicha trayectoria. Entonces vamos a correrlo.
Y podemos observar aquí en el plano de fase que se me dibujó una trayectoria. Entonces, si yo tomo una condición inicial por aquí, esa trayectoria me lleva hasta el punto de equilibrio en algún momento. Por lo tanto, el equilibrio es asintóticamente estable. Si yo coloco un valor positivo de K, miren, me dibuja esta trayectoria. A ver, miremos con un valor negativo. Por ejemplo, si K vale -1, vamos a correrlo. Me dibuja una trayectoria más pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, las de la parte de abajo, pues, tocaría identificar qué valores de K se necesitan para que me queden abajo o para que me queden arriba. Voy a dejar dibujada por el momento esta trayectoria. Ahora la escribimos ahí. ¿Quién era esa trayectoria? Entonces, vamos a pegarlo. Aquí tenemos entonces las trayectorias. Entonces vamos a escribirla aquí, que esta es una trayectoria. Entonces noten que esta trayectoria tiene esta dirección. Y entonces, si nosotros tomamos una condición inicial, por ejemplo, cercana al punto de equilibrio, entonces la trayectoria se mueve, se va alejando del punto de equilibrio, pero como es una órbita cerrada, vuelve nuevamente al punto de equilibrio. O sea que el punto de equilibrio, de acuerdo a las simulaciones numéricas, es asintóticamente estable. ¿Quién es la ecuación de estas trayectorias? La ecuación de estas trayectorias sería, en este caso sería logaritmo natural de y más x al cuadrado sobre 2y cuadrado, y le habíamos puesto menos k igual a 0, donde k valía 1. Entonces me quedaría que esto es igual a 1. Esta sería la, la trayectoria que tenemos. Esa sería la ecuación de la trayectoria. Entonces, de acuerdo a las, escribamos acá, de acuerdo a las trayectorias, el punto de equilibrio 0,0 es asintóticamente estable.